Déjeme ver si ya podemos hacer el enlace con Alina Duarte, con Citlali Hernández. Vamos a ver si logramos esta comunicación porque han entregado, tengo entendido, una carta dirigida al Speaker of the House, al líder de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, dirigido al presidente Joe Biden, y dice, presidente de Estados Unidos, líder de la Cámara, les escribimos como miembros del Parlamento mexicano para expresar nuestras preocupaciones colectivas acerca de la solicitud estadounidense de extraditar al periodista Julian Paul Assange de Gran Bretaña a Estados Unidos, y el precedente preocupante de que esta extradición puede sentar un precedente para otros periodistas y publicistas alrededor del mundo, y hablan de una naturaleza política, de un motivo político que prohibiría o detendría este proceso de extradición de Julian Assange. Dice así la carta: estimado presidente de la Cámara, presidente de Estados Unidos, le escribimos como miembros del Senado y de la Cámara de Legisladores de México para expresar nuestras preocupaciones colectivas sobre la solicitud de Estados Unidos de extraditar al periodista y editor Julian Paul Assange del Reino Unido a Estados Unidos, y el escalofriante precedente de que establecería la extradición para otros periodistas y editores de todo el mundo. La naturaleza política del delito prohíbe la extradición. La acusación sustitutiva emitida por Estados Unidos contra el señor Assange el 24 de junio de 2020 contempla 18 cargos, todos relacionados únicamente con las publicaciones de documentos del gobierno de Estados Unidos hechas en 2010. Los cargos 1 al 17 se presentan en virtud de la Ley de Espionaje de 1917, aunque el espionaje está ampliamente reconocido como un delito político según el derecho internacional. El Tratado de Extradición Reino Unido-Estados Unidos, que constituye la base de la solicitud de extradición, prohíbe específicamente la extradición por delitos políticos. Lo mismo ocurre con el Convenio Europeo de Extradición de 1957, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Tratado Modelo de Extradición de la ONU, la Constitución de la Interpol y otros tratados bilaterales ratificados por Estados Unidos. Este principio también está consagrado en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que también defiende el derecho al asilo político. Assange llevó a cabo prácticas periodísticas de investigación estándar que incluyen recibir información clasificada de una fuente dentro del gobierno y luego publicar esa información en interés público. Los cargos bajo la ley de espionaje criminalizarían esas prácticas rutinarias que están protegidas por la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Fue en reconocimiento del conflicto irreconciliable entre estos cargos y la primera enmienda que la administración Obama se negó acertadamente a acusar a Assange de espionaje porque criminalizaría la práctica periodística estándar. Ahora, también en la carta se señala el riesgo de ser sometido a un juicio injusto en Estados Unidos. Dice: el privilegio legal del señor Assange, un derecho consagrado en el artículo 8º, Convenio Europeo de Derechos Humanos, y reconocido desde hace mucho tiempo por el derecho consuetudinario inglés, fue violado gravemente a través de la vigilancia constante y criminal de video y audio en la embajada ecuatoriana misma, que fue llevada a cabo por la empresa de seguridad española UC Global. Esta vigilancia fue, según el testimonio de un testigo, ordenada por la CIA, desencadenando una investigación sobre el propietario de UC Global, David Morales, por parte del Tribunal Superior de Justicia de España, la Audiencia Nacional. La vigilancia resultó en la grabación de todas las reuniones y conversaciones de Assange, incluidas aquellas con sus abogados. El Consejo de Colegios de Abogados y Abogados de Europa, que representa a más de 1 millón de abogados europeos, ha expresado su preocupación de que estas grabaciones ilegales puedan usarse abierta o secretamente en procedimientos contra el señor Assange
en caso de una extradición exitosa a los Estados Unidos. El Consejo afirma que si la información simplemente llegara a ser conocida por los fiscales, esto representaría una violación irremediable de los derechos fundamentales del señor Assange a un juicio justo en virtud del artículo 6 o sexto de la CDH y al debido proceso bajo la Constitución de los Estados Unidos. El Tratado Modelo de Extradición de la ONU prohíbe la extradición si la persona no ha recibido o no recibiría las garantías mínimas en los procesos penales, tal como lo establece el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Se ha demostrado que la jueza principal de distrito de los tribunales de magistrados, Emma Arbuthnot, quien como magistrada principal supervisa los procedimientos de extradición del señor Assange, tiene vínculos financieros con instituciones y personas cuyas fechorías han sido expuestas por Wikileaks, la organización que fundó el señor Assange. Sin embargo, este aparentemente claro conflicto de intereses no fue revelado por el juez de distrito. La jueza de distrito Arbuthnot no se recusó y se le permitió dictar sentencias en detrimento de Assange, a pesar de la aparente falta de imparcialidad e independencia judicial. Assange fue arrestado el 11 de abril de 2019 y ahora es uno de los presos con más años en prisión preventiva en el Reino Unido. Hacemos un llamado respetuosamente a su administración y al Congreso estadounidense para que renueven la confianza en el Estado de Derecho internacional y el Estado de Derecho en los Estados Unidos, retirando los cargos contra el señor Assange y poniendo fin a los procedimientos de extradición en curso. A una voz pública cada vez mayor en la sociedad civil, las organizaciones de derechos humanos, los grupos de prensa y la clase política y judicial que proclaman que se debe detener la persecución del señor Assange, agregamos la nuestra. Estamos totalmente de acuerdo con el Consejo de Europa, que considera que el trato al señor Assange se encuentra entre las amenazas más graves a la libertad de prensa, y con el Parlamento de la Unión Europea y los parlamentarios de todo el mundo que se oponen a la extradición y expresan su preocupación por las violaciones de los principios fundamentales del señor Assange, derechos humanos, civiles y políticos. Nos unimos al llamado para la liberación inmediata del señor Assange, hecho por organizaciones internacionales en las Naciones Unidas, Amnistía Internacional, otros defensores de los derechos humanos y asociaciones legales, médicas y otras asociaciones profesionales. Instamos al Departamento de Justicia de Estados Unidos que retire todos los cargos contra Assange. Con todos nuestros mejores saludos y deseos de cooperación mutua. Firman Citlali Hernández, senadora de Morena por la Ciudad de México, el senador Héctor Vasconcelos, el senador por el Estado de México, Higinio Martínez, la senadora por Colima, Griselda Valencia de la Mora, Antares Vázquez Alatorre, senadora amiga de Sin Censura también, César Cravioto, también senador amigo de Sin Censura, Katia Elizabeth Ávila Vázquez, Mónica Fernández Balboa, senadora por Tabasco, Verónica Noemí Camino Farjat, Marcela Mora, Lucía Mesa, Gilberto Herrera Ruiz, Raúl Paz Alonso, Gloria Sánchez Hernández, Lilia Margarita Valdés Martínez, María Antonieta Cárdenas Mariscal, Sergio Pérez Flores, Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, todos senadores, Sacil de León Villar, senadora por Chiapas, Imelda Castro, senadora por Sinaloa, Reyes Flores Hurtado, senador por Coahuila, Olga Sánchez Cordero, también senadora de la República, ex secretaria de Gobernación, Nabor Alberto Rojas Mancera, senador por Hidalgo, Lucía Trasviña, senadora por Baja California Sur, Cecilia Margarita Sánchez García, senadora por Campeche, Freida Maribel Villegas Canché, senadora por Quintana Roo, y sigue la lista de muchos senadores y diputados y diputadas que firman esta carta. Déjenme enlazarme en estos momentos con Alina Duarte y con Citlali Hernández, que van saliendo precisamente de la Embajada de Estados Unidos en México. Querida Citlali, querida Alina, pues ahora sí que si pudiéramos nosotros también firmábamos como medios de comunicación. Creo que es importante que así como los legisladores estadounidenses se pronuncian por otros casos muy dudosos, pues que así los legisladores de México se pronuncien por un caso tan importante como el de Julian Assange. Citlali, te saludo con mucho gusto. Alina, también te mando un abrazo. ¿Cómo ves, senadora? Hola, querido Vicente. Pues sí, estamos aquí saliendo de la embajada aquí con Alina. Pues en efecto, en esta
suma a esta acción global que legisladores de todo el mundo están realizando hoy, que se cumplen 4 años de la detención de Julian Assange, de presentar esta carta en nuestra calidad de senadores. Me parece que el gobierno norteamericano no tiene que hacer menos esta solicitud de varios legisladores que planteamos que es injusto, que no hay motivos y no hay razones para tener detenido a Julian Assange, que al contrario, más bien es un atentado claro a la libertad de expresión y a un acto pues de transparencia que gracias a la labor periodística de Julian y de toda lo que ha generado Wikileaks, pues muchas personas en el mundo tuvimos sustento de muchos de esto que sabemos, la manera en la que Estados Unidos o los grandes intereses de Estados Unidos intervienen en nuestros países. Entonces, bueno, estamos aquí junto con Alina, que además ella como periodista y como parte de Sin Censura y de otros espacios, pues ha sido una de las principales activistas en el tema y vamos justamente ahorita a conferencia de prensa en la Cámara de Diputados para pues hacer del conocimiento de los medios. Como tú dices, y yo con eso termino para darle la palabra a Lina, me parece que pues los medios de comunicación tampoco deberían guardar silencio frente a esto que pareciera que busca o que ha buscado ser un escarmiento para cualquier periodista, cualquier comunicador que se salga de las líneas del status quo, se atreva a evidenciar estos abusos norteamericanos y por eso me parece que esta causa la tenemos que abrazar millones de personas en todo el mundo que creemos en la libertad de expresión, en el acceso a la información, en el derecho de las audiencias y pues también en el no abuso del poder del imperialismo. Y mira,